Hola amigos y hermanos todos, y no caballeros, que decíamos el otro día, empezando el tema de la violencia en nuestro mundo. Y decíamos, y nos quedamos, que si fuera uno musulmán, debíamos de respetarlo aquí en nuestra ciudad, igual que ellos deben de respetarnos cuando vamos a la suya. Y constatamos entonces fuertemente, y este es el segundo vídeo de la violencia, hemos nacido en un mundo violento, ¿o no? Hemos construido un mundo violento. Dejamos, por desgracia, y más por ignorancia, no por malicia, un mundo violento. Y te digo no malicia y más ignorancia, porque no hemos elegido la sabiduría, y no del saber humano, sino la sabiduría que es Dios. ¿Por qué esta violencia? Esta pregunta me persigue y debe perseguirte a ti desde hace muchos años. Y las respuestas, que empezaron siendo simples y me satisfacían solo relativamente, y lo digo así, poco a poco se han ido haciendo complejas y hasta oscuras. Ahora me sitúo, como muchos, en el umbral del no saber. No sé ni entiendo. No quiero entender por qué el mundo es tan violento. Como decía Jod Reanne, cualquier intento, decía él, de teorización acerca de la violencia podría parecer a primera vista un recurso a una retórica autocomplacente. ¿O no? No quiero entender, porque me parece una falta de respeto hacia las víctimas, pretender explicar la violencia. Como si de una receta culinaria se tratase. No. Sin embargo, me siento impelido a reflexionar sobre ella y averiguar de dónde procede, con la esperanza, tal vez ilusa, quizás, de que algún día podamos vivir todos en paz entre nosotros, y también cada uno con sí mismo. Pero todos somos, todos, no me olvido de nadie. Seguimos. Vemos ya en el siglo
XX, siglo pasado, y los que nos entramos pretendiendo que el siglo XXI nos pareciera distinto, sin saber salir de este infierno de locos que estamos viendo, peor que el anterior. El Trump en Estados Unidos, a ese que han elegido, el coreano por otro sitio armamentándose, el Putin por otro en la Rusia, lo de Siria, etcétera, etcétera. Y estoy hablando del año 2018 que nos ha tocado vivir. La pregunta es terrible. ¿A dónde vamos con tanta violencia? Y la última era esa Siria, los gases que han matado a tanta gente inocente y sobre todo a tantos niños. Por eso, hermano y amigo, es bueno recordar lo que está pasando hoy y ya empezó antes, y es aquello de lo que se siembra, se recoge. Si tú siembras buena cosa, tiene que salir buena, a no ser que la cizaña te ataque, pero si siembras buena, recogerás buenos frutos. Si siembras malo, pues malos frutos. No es un azar, es una realidad. De estos barros vienen estas tormentas y las guerras. Y hoy por hoy, por ejemplo, la guerra del agua, que es de todos, y nos creemos que somos los dueños de ella. Ha llovido tanto por allá, por Zaragoza, el Ebro inundaba todo Zaragoza, los maños se mojaban demasiado, todos los pueblos, y otros nos morimos de sed. Y más todavía, tenemos la osadía de pedir al Creador que nos mande la lluvia por medio de la Iglesia, que no paramos de pedirlo. Si hemos roto las estaciones normales, etcétera, etcétera. Seamos consecuentes. De lo que sembramos, recogeremos. Si es mal, pues no creo que sea bien. Si es mal, sacaremos mal. Dios bendito, ¿por qué tanta ignorancia? No hemos escogido lo que hemos dicho antes, la sabiduría, que es el camino del hombre, que es Dios. Pero sigamos, el siglo XX ha sido, y hay que decirlo, la más violenta de la historia de la humanidad. Nunca antes habíamos utilizado bombas tan devastadoras como las que arrancaron Hiroshima o arrasaron Nagasaki en agosto de 1945. Nunca habíamos tenido bombas tan crueles como los 110 millones de minas antipersonas que hemos dejado por todos los campos, que están plantadas actualmente en 70 países, algunas de ellas camufladas
en forma de piedra y hasta de inocente mariposa multicolor, que matan cada día a 27 personas y mutilan de por vida a otras. 40 minas que pueden estallar decenas de años después de haber terminado la guerra. Para destrozar a muchachos inocentes que quieren jugar al fútbol con sus amigos cerca de su pueblo y no lo saben. Repito, nunca la humanidad había conocido una maquinaria de muerte tan industrial y bien organizada como los campos de exterminio nazi con Hitler. Nunca las masacres colectivas habían llegado al volumen de las que hemos visto en este último siglo en Camboya, en la Unión Soviética, en Ruanda. Hermanos, el siglo XX no ha visto solo un aumento cuantitativo de la violencia, cosa que sería lógica por el enorme crecimiento democrático. La humanidad se ha multiplicado por 4 durante estos 100 años. Y por la mejora tecnológica aplicada al armamento. Yo diría, malditos con tanta hambre que existía en aquel tiempo y sigue existiendo. Ha habido también un aumento de la sofisticación y diversidad de los modos de violencia, desde la tortura psicológica, bien la conoces, capaz de cambiar la personalidad de un sujeto, realizadas en las dictaduras latinoamericanas, con asociamiento con Israel. Por ejemplo, el caso del jesuita Luis Eduardo, fallecer en Guatemala en el año 1981, no tan lejos. Hasta la experimentación científica de médicos nazis con prisioneros de los campos de concentración alemanes. No solo eso, la violencia ha invadido todos los campos de la vida social hasta entrar incluso en los hogares en forma de agresión de hombres a mujeres o de distracción televisiva sorprendentemente apta para todos los públicos. La caja tonta. Otra vez nos preguntamos, ¿qué futuro le depara en una sociedad que permite y hasta fomenta con sus menores y que sus menores tengan la contemplación de la violencia como distracción? Podemos creer ingenuamente que el mundo está dividido en dos: una parte de la humanidad, del que vive en paz y en democracia, y otra que vive sometida, sumisa a la violencia y al caos. Pues hace mucho tiempo que esto dejó de ser cierto. La violencia está al acecho en la puerta de cualquier ciudadano
de un país supuestamente pacífico. Así le llega la muerte a Olof Palme, primer ministro sueco, en el 1986, y a Ernest Lluch, economista catalán, exministro español, asesinado por ETA en el año 2001, y a un grupo de diputados del cantón suizo de Zug, 27 de septiembre del 2011. La industria del armamento, hermanos, el negocio de la droga, los movimientos migratorios hacen que la violencia no quede circunscrita a una localidad geográfica, sino compartida, aunque desigualmente, en la totalidad del planeta, en todas partes. De aquí, de esta narración, tenemos que hacernos estas preguntas, y termino este vídeo así. Es necesario que hagamos un repaso de los 1000 ejemplos de violencia que han habido en el último siglo. Es necesario que recordemos la expulsión de asesinato masivo de los turcos que vivían en los Balcanes, 1912-1913, cuando se resquebrajaba el Imperio Otomano como respuesta a siglos de recuperación y de represión turca a comunidades serbias y criollas, búlgaros y rumanas, el genocidio de los cristianos armenios en la Anatolia, a manos de los turcos, a los que habrían que sumar los 250.000 armenios asesinados en los últimos años del siglo XIX, el asesinato masivo de serbios perpetrado por los búlgaros en el 1917, la política represiva expropiadora de Stalin, que llevó a la ejecución de millones de ciudadanos de diferentes repúblicas soviéticas. Solo en Hungría, 14 millones, fue el exterminio chino a manos del ejército japonés en el 1937, con armas químicas bacteriológicas como el Altrit o el tifus, o simplemente a sangre fría. Solo en un día, 4 o 13 de diciembre, y en una sola ciudad de 650.000 habitantes, Nancy, fueron asesinados entre 2.600.000 a 250.000 civiles chinos, y en total se habla de entre 10 o 35 millones de asesinatos. Durante aquellos meses genocidas, las ejecuciones masivas en los campos de exterminio nazi, tras un lento proceso de degradación y de humillación, los bombardeos a las ciudades durante la Segunda Guerra Mundial, con enormes pérdidas humanas y culturales. La masacre estaba servida en Camboya, dirigida por Pol Pot, 2 millones de muertos. Las represiones militares, cobertura norteamericana, en la América Latina, 200.000 muertos. En Guatemala, los 75.000, en El Salvador,
o en la operación Cóndor, que estamos recordando, causante de miles de desaparecidos y asesinados en Argentina, en Chile, con publicaciones directas de personalidades como Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz. ¡Qué aberración, señor! Y aquí nos quedamos, que seguiremos relatando para no hacernos largos. Un abrazo, perdona que sea así, pero para hablar de violencia tenemos que decir la verdad, como todas las cosas. Adiós, hasta otra.